¿Cómo estamos? Aparte que necesitamos un pequeño baño. Y ahora mismo, buenas todos, bienvenidos al siguiente capítulo. El escudo... Me voy a poner... Yo no tengo espada, me cago en la, pero tengo un hacha. Los mapas del tesoro que ya lo haríamos en su momento. Esto como si no recuerdo lo vas así, te decía. Red Edge. Uff. Por lo mal que se me dan a mí estas cosas. No sé para lentejas que se nos ha puesto mal, dejar caer. El queso está bien. Vamos, por lo que veo tenemos una ropa sucísima, sobre todo las botas. Vale, tipo más tremendo. Vale, perfecto. Vamos allá. Que tenemos deudas que pagar por haber estado curando nosotros después de la paliza que nos dio el tapón. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death while you were lying here, you worked up quite a bill with the... That quack doesn't come cheap. I paid... I see. Well, it's better to be in debt. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job. If you prove to me you're a clever lad... ¿Qué queréis de mí? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from... That sounds straightforward enough. Except for not get... Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this... No honourable man should touch them. That's... Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. A ver, cuéntamelo, prepared for just about anything, but that's a bit much. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried... Jesus Christ. You want me to dig up a corpse? Take a ring... Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. Uy, eso te esto. Bueno, básicamente que tenemos que buscar por un anillo. Watch your mouth, boy. If there's any problem, come and see me. Thanks. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. Good luck to you. A doble, corre. A ver, en el molino me ha dicho que había una pala. A ver, ¿dónde está la pala? Porque para desenterrar cualquier cosa necesitamos pala. Ahora ya me he roto la pierna. ¿Dónde está la pala? El molino ya la pala. Para pegarte, macho. Vamos a hacer la misioncita. Objetivo número 1, conseguir la pala. A ver, este momento vamos a hacer esta, la del buen ladrón. Vamos a hacerla, que están muy bien los misiones de este. Esto de... Tranquilos que no me voy a ir poniendo a coger flores, simplemente es para saber más o menos por dónde está. Eso sí, tengo la ropa guarrísima. Porque no tengo pasta, que si no iba aquí a los baños, que creo que estos eran los baños. Vienes aquí y le dices, quiero un baño, o quiero un afeitado, o quiero compañía.
por no decirlo. Pero no parezca, esto no es Skyrim. Aquí no puedes ir de costa a costa, de montañita en montañita y decir porque me toca. Y como siempre, aquí habrá consecuencia para bien, consecuencia para mal, y hay más de una manera de hacerlo. Ampolas. Uf, la rueda. Colina del arcano. Aquí será. Pues nada, a acabar. Qué guay sería acabar así de rápido, la verdad. Christ, wound. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Ya nos dice que... hay que volver con el bueno del peste. O sea, un viajecito para nada. Mira cómo tenemos el Henry, macho. Ya ni medio metro nos corre bien. Aquí no podemos echar la culpa al tabaco. Que todavía no lo habían descubierto. Ni tabaco, ni patata, ni muchísimas cosas todavía se sabían de ella. Y eso se veía arriba. Y ya iremos a verlo con calma y tranquilamente. O sea, me parece precioso el juego, ¿eh? Y el sonido y todo ambiental. Esto lo banda, ¿no? Ah, no, es cargo. My respects to you. No había ningún anillo. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. Venga, lo haremos. All right, I'll go. It should be in a trunk somewhere in the house. Get past the lock? You mean Jemmy? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, Como desflorar una like joven popping a doncella. young maiden's cherry. No sé por dos cerraduras. Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? God be with you. Venga, que lo voy a enseñar. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel. Got it? Good. Now turn the whole lock to the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll fuck. Wow. You're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. Pues Remember, cuidado los manos, aquí cabía.
Un Snap Redentor. Trepa. Quite a few more times, if you like. Hey, good luck with the real thing. Básicamente el truco es estar en la bolita, tiene que estar todo el rato amarilla mientras tú le estás dando la D a la 2 o si tienes el joystick, pero la bola tienes que mover a la vez que está en amarillo. Y yo soy gilipollas y le he dado a guardar y me tomo un copazo de Snap Redentor que acabo de coger. ¿Por qué? Porque la costumbre es darle a guardar al juego, pero que cada guardar te necesitas un Snap Redentor. Y eso entre que es alcohólico, es una bebida alcohólica, uff. En mal momento guardar te puedes entrar muy mal por la misión. Encima estoy asqueroso. En cuanto pueda tendría que decirle a las lavanderas que me metan un lavazo. La ropa. Y si es necesario que me también. Pero ahora mismo somos unos pobres en decadencia. Por ascendencia, depende. Tenía que ganarse el pan. Tenía ni que el Henry no fuera un corredor de fondos, o sea, uff. Que tú puedes, que es una cuestecita que luego hasta yo venga. Vamos. Pues nada, de estas maneras, misión, como he dicho antes, se me ha ido a hacerlo. Podemos hacer eso que nos han dicho, de distraer a los perros con comida y entrar a robarle. Distraer al dueño, o hablar con el dueño, para decirle, oye, ¿tienes esto? ¿Qué tal si yo te suelto un par de monedas y tú me das el anillo? Y luego ya, vuestra opción, si lo queréis fácil, lo queréis hacer por dinero, o podéis ser unos cabrocetes y venir aquí un poco con nivel y darle a lo mejor matarile. Y yo ver si soy capaz de subir esto. Vamos a ver. Vamos a probar. Tienes... Lo que no me acuerdo es que si podéis venir aquí a hablar y distraerlo fuera o algo, hay que hacer algo. Voy a probar. Voy a detener los perros. Ya me está dando. Vamos, vamos. A ver, está el buen hombre. La puerta abierta está, así que tiene que estar por aquí. Tengo pisadas. No creo que me sea tan fácil. A ver, pelota amarilla, aquí está. Bueno, con la veo con el ratón. Noche para mí. Este no es. Pues no está aquí. Pues he tenido suerte, no está el enterrador. Tendré que dar presa a ver qué está. Anillo del muerto y Snap Redentor. Todo para mí. What? This is nothing but an ordinary copper band. No vale ni un penny It's que not worth a este. 10 penny. Ya está. Juan, ¿qué tal? Gracias, Juan, por avisarme. Nada, aquí tenéis una de las maneras y yo creo que he tenido suerte, vamos, extrema, porque es que yo la primera vez, bueno, no, yo no lo vi, bueno, mejor yo no lo hice, yo lo vi, que estuve viendo un poco de vídeos antes de todo, al pavo que yo le estaba viendo, vamos, o sea, fue intentar meterse y le viene el tío y tal, y no me acuerdo qué hizo, no sé si le pagó o tal. Pero vamos, yo he tenido suerte, porque lo que habría que hacer es soltar algo de comida al suelo, o menos yo creo que es eso, soltar comida al suelo, para que los perros no te ladren, para no poner el otro tío en alerta y
Porque si eso me llegan a pillar, se me baja reputación y el renombre y todo eso. Y yo me he cogido esto. Por un poco de herboristería para que me suba. Luego, si llega el momento dado, hacer pociones. Pero el problema es que no sé bien dónde se hacen las pociones. Me han dicho que era en una... El compañero mío me dijo que era en una iglesia, catedral o algo así. Ah, y que también el Henry, si lo quieres lavar en el río, ten cuidado, porque no sabe nadar. Aquí tienes tu anillo. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. Vamos, que nos compra todo lo que You buy robemos. stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. Porque nosotros, por ejemplo, en ciertos sitios, si robamos algo, no podemos ir a venderlo en esa misma ciudad. Porque alguno dice, coño, esta espada me suena que podría ser de este por el símbolo o lo que sea. A ver, vender cosas robadas. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. ¿Me enseñas algo así? Mira, esto también. Porque esto, francamente, no lo Would entiendo you muy bien teach cómo me es. something about the milling craft? Aye. Take care. Vale, porque yo esto, francamente, no tengo mucha idea. Porque hasta poco más he visto sobre todo algún vídeo de cómo se roba y tal, porque hasta mi propio compañero me decía, es complicadísimo. Y yo es que yo no tengo ni idea. Welcome, Hen. What's the matter, laddie? I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better. Once you've found something you want, you've got to pull it out. Try stealing my dagger. Básicamente porque tengo entendido, cuanto más mantengas ahí, más segundos tienes para robar, pero también más posibilidades tienes de que te cojan. Y luego te salen ciertos huequecitos donde tú señalas lo que quieres. Mira, aquí lo veis, o sea, unos huequecitos que os saldrán una interrogación, tú tienes que ir ahí y rezar, y vamos, tener suerte de que ese es el objeto que tú buscas. Puede ser dinero, unas llaves o la daga que nos pides el tío, a ver. Porque más o menos me lo explico mi compañero, porque es que yo soy muy inútil. A ver, mantienes la E. Y tienes tantos segundos, cada tío tiene tantos segundos, por ejemplo, le pone 6. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Porque cada uno tiene unos segundos, o sea, por ejemplo, ahora sabemos que de 6 no puede, y esto es una prueba. Eso hay que hacer. Sí, lo coges y volver. Y vuelves. That's the way. Pues, I hardly así noticed fácil, you were ¿no? there. I think you're ready to try it out. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you eat. Thanks, Peshek. You're welcome. Ahora puedes devolverme nada. Es eso, o sea, nos ha dicho consejos de que primero con gente borracha o dormida que será más fácil. O tendremos más segundos o algo así, no sé. Bueno, empecemos. A ver, que nos ha mandado este tío otro lado, ahora que me estoy coscando. Nos ha mandado... ¡Bueno! ¿Esto qué es? Asignador de misión, asignador de... Coño, pues estoy un poco lejos de Scalit y tal, me creo. Estoy lejitos, Como voy a ir a pata. Nada, vamos a hacer lo del molinero este en un momentito. Y ahora continuamos la campaña. Como aquí tenemos viaje rápido, creo. Creo que tenemos viaje rápido aquí, ¿no? Sí, aquí hay un viaje rápido. Vale. Pero vayamos explorando las zonas y demás. ¿Me salen las cosas que tengo robadas? Sí, me los narra dentro. Porque si un guardia por lo que se me pilla ya sabe exactamente qué tengo robado. ¿Por qué? No preguntes.
Porque si tengo que guardar, utilizo primero lo robado y así no me lo pierdo. Utilidad. Claro, es que es precioso. No es que en cualquier momento, o sea, te pueden asaltar, puedes tener como una especie de mini eventos que te encuentres a alguien. Y así, o sea, lo intentan hacer que sea muy vivo. Ya sabes, vas caminando con sitios con barro, te vas ensuciando y ya sabes cómo es la cosa, o sea, la presencia de la notoriedad o aspecto de que eres un bandido y demás. ¿Cómo está la cosa? Que me encanta la música, tío, el sonido. Eso sí, seguro que va a llegar un momento que voy a estar harto de ir naturaleza. Pues este tío no que esté cerca, el mamón. El Henry no es que corra mucho. Si tuviéramos el caballo que conseguimos de los cumanos, o cumanos, o húngaros, ahora no me acuerdo lo que eran exactamente. ¿Visto? Panroll me da. Está lleno de madera y todo. Yo lo que quiero ver sobre todo es el DLC del torneo, porque me lo han pintado muy guapo. Pero eso sí, viendo que el Henry lo tenemos como un inútil, y por no saber, no sabe ni mover la espada en condiciones. Porque es verdad que el Henry no puede cruzar un río, ¿no? Sí. Porque qué piedra es el pobre, ¿no? Jesus. Not as shallow as it Pobre más looks. de lo que parece, pues no me dejo mover, así que... Se ve el seguro de Henry y se nos ahoga. Un subido en vitalidad, mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Pero eso es todo algas y creo que eso era de combate o pelea. Pues yo como me quiero atacar que venga. No, un avellito. Pues ya no, porque menudo paseíto. Esto en caballo tardaríamos menos. Ya habríamos llegado y dado la vuelta. Muy bien. Como para llegar y me digas que estás dormido, me quedo con la mano. Hola, ¿qué tal? God be with you. El anillo que tengo que entregar. Hay gente que puede enseñarte, sin embargo, para recibir algunas lecciones, primero tienes que tener cierto nivel. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it is. Useless fucking bauble. You must be... What the? Why did you throw it away? Do you know how much Me trouble I costó had to get conseguirlo. it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations. You... Vamos, que hemos demostrado que está. Bueno, pero si le pedimos curro, nos pedía robar You X need help cosas. with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the... You may have heard that Sir Robard of Talbot... The commander of the guard, Sir Robard. It's like this. I want you to break into the Talmberg armory. Ah, and once Sir Robard finds some of his... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their... Take at least... Venga, lo tendremos y ya veremos en su I'll momento. burn them to get rid of the evidence. Just make sure... Y luego, esto es otra cosa que me ha dicho, o sea, hay misiones que me lo han comentado ya, ¿no? el bueno de Dani, que básicamente tú puedes aceptar una misión pero no tienes tiempo de hacerla, porque por ejemplo, esta creo que es exactamente la que me ha dicho,
esta voy a tardar en hacerla porque necesito mucho nivel de ganzúa. Es más, si recordáis en el capítulo anterior, había cofres abajo que eran difícil, muy difícil, y la cosa está en que con el nivel que tenemos nosotros lo podemos abrir fácil, muy fácil. Las demás no, con mucho podemos verlas, ni más ni menos. Vamos a utilizar el viaje rápido. Pues el viaje rápido lo que pasa es... ¡Hala! Voy a llegar de noche, tío. Pues voy a tener que aprovechar para dormir, porque de noche no va a haber tiendas ni nada. A ver si carga. No me asustes, que yo me crees desde ayer en el primer momento del directo, no me asustes ya. ¿Será que es la primera vez que voy a cargar la ciudad? Hola, ¿qué tal? Si no os importa, ahora vengo. Bien. Halt! Who are you and where are you Uy, going? no has cargado tú muy bien, I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. Pues ahora aquí es cuando tenemos que hacer esto. ¿Qué quieres? ¿Dinerito? Déjame entrar y tal. Venga, vamos a tirar por Soy el herrero. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. No tenemos ni para esto. ¿Qué es esto? ¿Buscas dinerito? Maybe a little coin would clear the way? Jodas. Ya que claro que yo no tengo tanta pasta. Dale 8 y que se quede ahí. What do you say to this? You won't convince me with that. Por dinero, me cago. Venga, 8 y medio y que te gusto. Since it's you, I'd almost shake on that. No. Venga, 9. See how nicely... Welcome to the ciudad. Me acabas de cobrar una pasta, un pedazo de mamón. Bueno, por lo menos hemos subido de esto. Mira, tenemos un punto en fuerza. ¿Qué es esto? Más de fuerza. Tiene un combate cerrado. Mula. Es que yo creo que me tira mucho más el tema de llevar peso, pero porque las peleas todavía el bueno de Henry no tenemos ni idea. Hemos subido nivel de esto. ¿Esto qué es? Explorador. Olor varonil cuando se esté sucediendo de crema para hablar con las mujeres. Pero tiene, por ejemplo, que me quita mucho en sigilo, pero me vendría muy bien con el tema de las mujeres, pero no. Vagabundo, en condiciones de las camas funcionarán. Básicamente, por lo que estoy leyendo aquí rápidamente, es cuanto peor se la cama, mejor para mí. ¿Esto qué es? Durará más de cuando tengas hambre, los efectos serán peores. Quita, que de momento lo mejor que me viene es explorador. Lo demás es que me da mucho más de bufo que me da más mal que bien. A ver, ya lo. Alta cuna. No permite tener. Vamos, básicamente por lo que estoy leyendo, o sea, alta cuna será para que no lleven mejor con los burgueses y nobles, baja cuna para llevar mejor. Oferta final. Cuando un comerciante pide relación contigo, tendrás que poner de más. ¿Qué? Pues esto me mola. Y algo más así. Y no, combate. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos la reputación, cómo nos llevamos con Retage, Tumber y Scully. Bueno, Scully no deberíamos llevarnos muy bien porque están casi todos muertos. ¿Puedo dormir por aquí? Dormir o guarda. Has aprovechado que sea de ahí. Por ejemplo, si tuviéramos lo del vagabundo, esta cama para nosotros debería ser, vamos. Dios y la madre. Venga, vamos a ver, ponte cómodo. ¿Veis? Y aquí dice, por ejemplo, la comodidad de la cama, la saciedad, que esto será el hambre, la energía que disponemos. Ahí las campanas despertándonos.
Que tenemos hambre, encima aquí tenemos una olla. Eso tiene una misión para nosotros, ¿vale? No, yo quiero comer. Bueno, ¿usted tiene una misión para nosotros? Milan. Así lo consigo. Jesus Christ be praised. ¿Lucháis por dinero? Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll... Hombre, plata tengo. Venga, luchemos. Espera, ¿cuáles son las reglas lo primero? Are there any rules? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs, loses. And no knives, axes, or any... Venga, pues nada. All right, let's... Hold your horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating two other regular brawlers, Stephen and a fellow they call Ringlet. Vale. Farewell. O sea, tengo que vencer a un tal bucle y a un tonto. Bueno, aquí tenemos los detalles. A mí me imagino que esta es la misión principal. Can't just expect me to walk into the middle of a battle. What battle? Cosa de Sigismund Vera. Scott? Maybe so, but the land's still full of ruffians, and Vera. I'm no soldier. Besides, there's no need to go Pico. Espera. ¿No? well hidden. How? What are you doing here? I took Ah, you nos for dead. conocen. Eso Oh, quiere it's decir a que estos son long los de story. Skelly. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night and Sigismund's heathens ran back to their camp. But they never dreamed Sir Radzig... The entire village slipped away. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle. So do I. Así que estos son los que han sobrevivido de Skelly. Y por lo que veo no lo Stop! están pasando muy bien. I need to search you. No jodas, pues tengo temas robados. Well, Así que me rindo. What? Such are my orders. No jodas, pues tengo temas robados, no me jodas. No. I suppose you could search... Ya me he quedado What tieso. about this? It'll take more than... Ya me han dejado tieso. Right. O sea, entre el de la puerta y este, vamos. That's not enough. Venga, no me jodas. All right. Ahora voy a mirar el inventario. Como no tenga nada robado, me voy a cabrear. Sí, todos los de Snap de dentro. No, cago en la mano. Ah, tío, en serio, ya me han crujido, ya no tengo un duro, con lo que me había costado ahorrar. Y los que me hayan pagado mucho precisamente. ¿Qué debes hacer de esto? Aquí no sé yo si voy a poder vender esto sin que me den algún problema, ¿no? Ostras. Esto me recuerda a un pueblo que visité, rollo medieval. Esto es el comerciante, ¿no? Espérate, que voy a aprovechar. He subido en bebida. Bien, es de un bien problema. Hola, buenas. My respects to you. ¿Sabes qué me puedes contar? ¿Qué clase es el Lord What Hammer? kind of governor? He's strict but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that. ¿Cómo es la vida? What's life like? We got sturdy walls and 2 castles to protect us. There's not many towns have that. And we got everything we need here. We got an apothecary. ¿Cómo se llaman los habitantes con los How refugiados? do the rat... Pah, don't even talk to me about it. I wish that rebel was gone. I know they've met with misfortune. Oye, que no es que hayan venido porque hayan about the querido. cumin? Everywhere they go. Hablemos de negocios. Farewell. Por ejemplo, yo te, por casualidad, si esto te lo cuelo, te lo... A mí yo por suerte.
Porque estoy que me quiero deshacer de ciertas cosas que veo o tal. Es que necesito pasta, ¿eh? Es urgente. Do you want to get me in trouble? Cabrón, se ve que son objetos robados. ¿Cómo lo saben, tío? Yo me lo estoy preguntando muchísimo, ¿eh? ¿Y qué hago con eso? ¿Lo guardo en casa? ¿En un momentito? Aparte me daba 120 monedas, por 4 cachos de esto, porque el casco, yo sé que en cualquier momento, vamos, yo sé que me agencio uno rápido. Ah, tenemos que ir a la casa. Uy, encima un poquito haciendo eso, es el bueno del Henry, eso pasa con la bebida. Eso sí, yo tengo ganas de una misión, a ver si me la encuentro, que... Bueno, no spoileré, lo iremos viendo poco. Porque es que yo ahora mismo este capítulo, o sea, el anterior fue mucho de cinemática, mucho de dar vueltas. Y esta vez quiero hacerlo con calma y todo. Y sobre todo lo que quiero es, macho, cuando pueda cambiarme el pelo. Venía Henry, Oye, y tú eres el de las peleas, ¿no? Are you the brawler? What's it to you? I'm a Skalitz. Hang on, Why for silver? Do I really have to tell you? Look at you. Venga, luchemos. All right, let's fight. Hold your horses. Ah, que ahora sí que me derrota a Milán, a Bucle y a Stefan. Take care now. Y mira, se nos ha guardado la partida porque aquí cada vez que inicias una misión te guarda, oye, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me viene bien. Lo voy a vender, voy a dejar el redentor en la caja, porque es que era un objeto raro, pero es que un redentor entre que es valioso y yo todavía no sé hacerlos, porque esto se puede hacer porque tengo yo entendido. Inventario, otros objetos, comida, mira aquí. No tengo nada más, ¿no? A ver, de momento, los mopos los voy a guardar. Esto ya lo haré, pero vamos, yo creo que, voy a ser sincero, yo me voy a buscar una guía de dónde está esto y acabo antes. Porque yo sé que así mapas, o sea, como tal, uff. Los juegos de buscar tesoro, tanto los juegos como la vida real que he hecho alguno, vamos, yo soy muy inútil. Pero madre mía, qué clavada de llegar a la ciudad. Y es que no me extraña que estén los pobres de Scali mendigando. Si es que he llegado casi 18 para el Guardia. Y de repente uno me ha querido cachar así porque guay, tío. Tío. Macho, que esto no es un roleplay. Que yo no he hecho nada ilegal, no me habéis visto hacerlo como porque de repente taca. Ya me queréis cachear, porque sabéis que tengo algo chungo. Yo quiero hacer lo de las peleas, pero no sé yo si el Henry nos durará medio asalto. Comerciante. Me quieres cobrar otra vez tú, yo te juro que haré lo posible por mandarte mierda. Y este que no. Vagabundo. Pero tiene una misión. Dejaré el momento para activarla más tarde si necesito guardar o algo. Necesito sacar algo de pasta. ¿Quería una misión o...? Ah, Google, este es uno de los que nos podemos pegar. Vegetables, fresh vegetables. Look, smell, aren't they lovely? Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. My respects and to pour you. yourself a bit of fresh milk to drink. Venga, vamos. Aren't you Ringlet?
Milan says I have to... And you're that blacksmith's lad, right? What do you want out of it? Maybe not. But why should... Yeah, and you can pass it on to us that need it. Good luck to you. Bueno, que dos broches por pegarse con nosotros, pues venga. ¿Ya tan pronto? Uy, yo no me acuerdo cómo es. Yeah, but... ¿No sabéis hacer eso o qué, macho? Que yo no. Me voy a dejar la cara como un mapa. Quieto, estamina. Macho, todos saben hacer eso, ¿eh? Esto es como el leñador, este es durito, Oh. Te lo voy a canear, al final. Ya le he pillado uno. Vale, ya te he endiñado yo bien, Esto no me quiere aguantar. Al punto que salir, macho, voy a caer en poseo en esta época. You get what for? ¡Hala! Le he derrotado. ¿Me puedo matar? No voy a ser tan cabrón. ¿Pero tiene dinero? ¿Eh? ¿Me lo han cogido? A mí. ¡Hola! Que le he cogido todo. Pero no voy a ser tan cabrón. A ver, vamos a ver. Esto para ti. Esto para ti. No le voy a dejar en juegos al pobre. En cueros al pobre hombre. Encima es de Sky. Me gana el combate y te dejan cueros, tío. Que no he sido drede. Te lo juro que no he sido drede. Y me ha dejado aquí esto. Te juro que no he sido drede. He subido el nivel, ¿no? No me ha parecido a mí. Ah, mira, sí, un nivel principal. ¿Qué es esto? Renegado de la libertad. Se reduce sin dormir. Que no me gusta nada de esto, tío. O sea, no me gusta nada. Pues me voy a guardar de esto, pero es que no me gusta nada de lo que tiene eso. Y no bajo con los de escaleridad, creo. Yo que robo alguna cosita vamos a estrenar al molinero. Vamos. Me siento mal por eso, es que el héroe gasta todo el dinero que tiene. Uf, me siento mal, me siento mal. Pobre hombre. Encima viene de donde yo vengo, de nuestro pobrecito, recién arrasado. Dos ha muerto, o sea, me ha pedido 2 monedas para que pueda luchar y luego pueda comer y yo le mangaba 20 monedas que tenía encima. Uf, duele. Yo me siento mal. Y por lo que veo, me dicen los que me tengo que dar palizas no están. Ah, no, sí que están aquí, ¿no? Derrota a Milan, derrota a Stefan. ¿Y esto qué es? Ah, lo de las armerías. Es que eso voy a... Esta voy a quitarla de momento.
Porque por lo que tengo entendido, esa necesito tiempo. Esta no parece que tiene una misión para nosotros. Good day, Henry. Bueno, mira, me habla ya bien, yo le caigo God bien. save you. ¿Cómo se le deja muerto el horror? Venga, cuando José pasa que lo quiere tal. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed, and there was no grain to mill, and a child to feed. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery. So you took justice into your own hands? Pull your head out of your ass, Henry, and take a good look around you. Wars come and go, but nothing really changes. It's the poor that do the dying, and the nobles who reap the rewards. What am I to do with... Buying and selling stolen goods is a crime. But if they're worth some... Not that I'd buy them from you, but I could, store them. So if someone loses something, and I happen to find it... That's the arrangement. Este tiene algún trabajo con nosotros. Do you happen to have any... Of course I would. Like last time? Otro anillo no. Properly done. And who else to set the task to than you? The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of... So we'll make life easier for them. Pues venga. Consider it done. Un anillo y lo habéis leído, o sea, en plan, nadie quiere que se entere de que va a ver a las chicas de la moza del baño, ¿sabes? Vender cosas raras, que tengo un par. I've got some goods here whose owner is my... All right. Take care. A ver, vender. Todo lo que tenga la mano roja se lo lleva. ¿Esto qué es? Uno de los pocos de bien cargados a favor del poseedor. Este te vas a quedar. El licor yo es que mejor de momento no me lo beba. Pero el dado ese creo que me lo voy a guardar. Vamos a remeter. I'd like to discuss... Sure. A ver. Te da... Ah, no, que yo quiero más, hombre, yo quiero más. A ver, venga, dame 150. What do you say to the... We're getting there. 145. Since it's you... Oferta final. I'd almost shake on. Pues venga, solo me va a dar 140. I knew we'd come to an arrangement. A ver, esto se motiva a eso, porque si no hubiera tenido, ahora mismo... Could do with a bite to eat. Uy, no Teresa, ¿qué tal? Pues nos habría mandado la mierda, sí, pumba, fuera, largo. No quiero hacer datos contigo. Esto lo voy a dejar aquí. Algo de comer. Vale, yo no puedo comer de aquí, pero creo que tengo algo encima. Un queso. Y una zanahoria. Y otra vez a subir ahí arriba, macho. Y aguantita. ¿Y lo silbo al caballo vendrá? No, ese caballo se quedó Pascal y muy feliz de la vida. Se quitaría la silla, viejo libertad. Este me dijo que tengo que vencer a los otros dos antes. No, por lo menos yo tengo algo de pasta. Voy a vender esos cachivaches al comerciante si quiere esta vez. Me pidas otra vez dinero, te juro que vengo una noche y te parto el cuello. El comerciante estaba por aquí, creo.
tal. Good luck to you. Perdón. Mira, hasta el tabardo te vendo porque esto me parece feísimo. 93 moneditas. Tengo que tener que esperar. Pero me encantan los juegos en los que me deja regatear. Me encanta. Let's have a word about the prop. Aye. Pues quiero más dinero, obviamente. Mira, dame 107. Since it's you. That sounds pretty interesting. Mira, 105. What about this? That sounds pretty interesting. Venga, 102. Finally, Y he ganado reputación. Vamos a ver. Quiero hacer eso de los combates. A ver, tengo... el otro está aquí más arriba. Por lo que veo, estas son interrogaciones que ya hemos descubrido que son. Eso, por ejemplo... Es una... ¿Acá? Sí, una carnicería. Es un ajo. Eso parece un prestel de estos, ¿cómo se dice? No sé si yo lo veo bien. Taberna. Y este creo que es el otro con que nos podemos endiñar, ¿no? I'll be with you. ¿Veis el 6 contra mí? You're Stephen, aren't you? Oh, yeah? Venga. Good luck to you. Los brochen que a lo mejor te los voy a quitar, luego me voy a sentar mal. Eso sí, por lo que se ve están ahí los descritos por vagabundeando. Ow! Este no da más guerra. You're dead. No te tan agresivo. Le he hecho yo eso, por fin he aprendido C. No sé cómo lo he hecho, la verdad. Yo estoy pulsando botones. Venga, dame un puñetazo que te mando uno largo. Te vas a dar una patada, pero eso también me vale. Cuando me acerco mucho a él... ¡Toma, por fin! No sé si es que porque va por... No, o sea, yo le doy el clic izquierdo y hace eso. O sea, yo no sé cómo lo hace. No sé si es porque es en determinado momento o simplemente el Henry va aprendiendo a pelear. Ahí le dio también a lanzarla, ¿eh? Look it out! Anda, mira, creo que sí que ya he visto algo. Me voy, ahora tú vienes, no te defiendes, yo suelto un puñetazo y te dejan en uco. Ya me meto una patada. Está más duro, ¿eh? Bueno, eso sí que me lo han diñado bien. LOL. Quieto.
Tranquilo, que solo quiero esto. Lo demás te lo dejo. Oye, pues tenías buen dinero, ¿eh? Perdóname, ¿eh? Algún día haré algo bueno para todos los que habéis sobrevivido. Algún día. Joder, otra vez para subir ahí arriba. Cago en la mar. Mira, espérate, tengo al otro para pelear por aquí. O sea, espérate, a lo mejor lo engancho, hago esto rápidamente. Y me apetecería ver un poco más la principal, porque otra misión así no he visto para más. O sea, haré esto de la lucha. Eso sí, como me hagas volver a bajarme para luego volver a subirme, me va a doler. Eso no me quedas tú, los otros dos ya les he dado candela. Y si tú eres el más fuerte de los tres, uff. Good health to you. Let's fight. You gave those two a pretty good hiding, and I made a grosh and a two in bed. May the Lord watch over you. Vamos pillándote la metida. Suelo mucho. Bueno, que ve Robin Hood. Bueno, quieto, Joder, este me va a retar. Y tanto. Quieto, dame cancha. Dame un poquito de cancha, es lo único que te estoy pidiendo. Chaval. Yo le hice mucho daño porque no tenía ahí estamina para contra el golpe. Jesus Christ! No sabéis hacer eso, macho. Bueno, como de otro me reviento. Quieto. Dame cancha. I'm going to enjoy this. Y tanto que estás disfrutando, o sea, Squash you yo like creo the que mouse tú. you are. Este va a ser duro, ¿eh? Oh dear! Did that hurt? Pues sí, ha dolido. I'm okay. Bring it on. Ow! Fuck! The burdella! No sé qué significa eso, pero algo me dice que estás. No me has dicho nada bonito. Pelea, déjame enganchar. Ow! Bueno. Esto va a ser a ver quién aguanta más, al final. Ow! What's up? Shit yourself? No, pero me lo estás poniendo chungo.
Dolido, ¿eh? Eso te ha dolido. Fuck up! Eso es que te lo entendí. Ya estás cayendo, venga. Que sepas que no tengo que ir a bañarme por tu culpa. Y lo vas a pagar tú. Porque me ha tocado tieso. Ya deja de agarrarme, ya no te agarrar. Ya, caerte. Joder, lo que me has costado, Mira, a ti no me va a doler. ¿Y? Primero veré puntiagudo y lo que vale. Segundo otro. Dame algo de comer que me voy a comer ahora. A ti te robo enterito. Me has costado muy caro y eso solo voy a vender un día. Es más, me voy a beber el snack redentor con el objetivo más peleas. Yo no quiero más peleas. Si me han dejado un esto. Mira, voy a vender tus cositas al buen molinero y me voy a dar un baño con lo que saques. Y después de eso tendré que ir a los Reds, porque no voy a ir tal y como voy, que voy hecho mierda. Tengo que tener la cara como un mapa. Este me lo he puesto jodidísimo la cosa. He sacado un nivel de algo, pero no sé de qué. Ah, mira, de combate. Arte de la guerra. Desangrar. A ver qué es esto. Desangrar. Tenemos el poder de verter la sangre del enemigo. Cuanto más dañadas estas manos son envenenarla. Es que yo... Hombre, conociéndome yo voy a evitar ir con las cosas rotas, a ver si me van a romper, así que venga. Me quedo con esto un momento. Más esas cosas así, ¿no? Robar bolsillos, lectura, que por eso tendré que aprender a leer. Combate, lucha sin armas. Mazo. Bueno, lo normal. Es más, ahora que lo pienso, ¿no tengo que ir a una misión? Sí. Pues mira, voy a hacer las dos cosas. Voy a hacer primero la misión y luego me baño. Es que aquí el sigilo, por lo que me han dicho, también es muy importante, y más cuando vas subiendo. Y eso de los varonil, o sea, que las mujeres me van a tratar mejor, sí, pero como en primera misión de sigilo me huelan y a la mierda, mal vamos. Vale, que tú y yo tenemos que hacer negocios. Bueno, como me han dejado muy chunco esto. I've got some goods here. All right. Espero que no me sea muy caro eso. A ver, vender todo lo que se ha robado. Botes de trabajo. El hacha, el pan, a ver si me lo como. El redentor. Uf, y tengo esta rota incluso por lo que dice esto. Vaya. ¿Y comprar si algo te puedo comprar? ¿Qué es esto? Bueno, para los ladrones y prestamistas, pero no sé leer, así que mal andamos. Y por lo que veo vende las cosas que yo tal. Uy, saco dinerito. Así saco los... más de 300 monedas. Why not? Aquí hago 320. Is this enough? Less. Menos. Venga, 310. Are we agreed? That sounds pretty... Venga, 305. Aye. For that amount, I can be persuaded. Nada, a los baños. Y aquí tengo una misión. ¿Qué pasa? ¿Tanto cuánto pasta me he sacado? Esto pues que me lo como. Oye, 600 de la lucha, no sé si eso es mucho dinero o tal. Pero yo con eso dudo que me cueste un baño entero y demás un corte de pelo 600 monedas. Vamos, viendo que me han cobrado 20 en la puerta.
Bueno, pues nada, necesito un baño y es un corte de pelo. ¿Y aquí yo puedo tener, me decís nada? Uf, incluso tenéis comida. ¿Y el objetivo que está aquí arriba? No sé. Bueno, primero me atienda, ya se nos llama muy bien. Necesito servicios. I'd like to... And what is it? Pues tomar un baño, lavar mis atavías, curar mis heridas baño y colada, pagar por una moza y todo lo que eso conlleva. A ver, primero voy a cortar el pelo. ¿Y yo cómo se compra? ¿Corte polaco? No. Corte polaco no. ¿Influencia oriental? Me mola, me mola. I'd like that. Me mola, As ya you está. wish. ¿Cuánto me cuesta? ¿20 monedas? Venga, te regateo, hombre, te I'm not giving you regateo. that much. And how much are... Y 16. Is this enough? That's not enough. 17. What do you say to... I'd almost shake. 17 y medio. You won't regret spending the money. 3 monedas y media que me he Guarantee ahorrado. it. Good luck then. Y ahora un poquito de colada. Me mola el pelo sí. Aunque eso sí tiene algo, no sé, como una extraña silueta y en el pelo es cosa mía. May the Lord watch over you. ¿Esto qué es? ¡Ah! Que me vende cosas. Libro, pociones. I'm interested... So what are you... ¿Esto tan lo feito como es? ¿Dignatorio? Ni de coña. No, eso no. Trovador. Ni de coña. ¿Tú qué bohemio? No. ¿Orgullo de leñador? Oye, pues... A lo tonto me quedaría bien, pero no sabía yo que era un rollo yo rubio o algo así. Oye, pues mira, este se lo acerca a... Y además con esa coleta que yo como llevo. Mira, pero me la tengo a punto. A ver qué más tenemos. Elegancia y formal. Vamos, lo que tengo. Que le queda mejor, lo que ya tengo, o sea... Hablemos... I'd like to... And what is it? Y yo preferiría esto, pero esto ya me... Y todo lo que eso conlleva. ¿Esto? I'd like, As you wish. ¿Y cuánto me cuesta esto? 40 pavos solo, regateamos. I'm not giving you that much. And how much are... 24. Come now. 24 y medio. What do you say to this? Uy, oferta final, I'd almost shake... La siguiente ya no me la cuela, 36. You won't regret spending the... Goodbye. ¿O no? Por nada, Henry, ya has perdido la virginidad. Ah, no, que ya la perdiste con Clara, supuestamente. Pues nada. Si ya me han limpiado y me han curado, o sea, te juro que es el mejor trato que he hecho. A ver. Hombre, limpiar me he limpiado. La ropa ya la he hecho una mierda, pero eso ya no es culpa mía. A ver, jugador, efectos... Macho alfa. Has satisfecho tu nivel tal y como te indica. Te sientes repleto de confianza, más de carisma. ¿Y esto qué es? Tienes que ir a los servicios de moza. Oh, chaval. Esto es... ¿Es aquí, no? Es aquí, ¿no? No, me parece que es en otro sitio. Pero a ver si lo consigo. Me rompo las piernas que no acabamos de dar un buen baño.
Venga, aquí sí que lo voy a guardar. Antes de liar. Ahora soy un macho alfa. Ahora sí que voy a ir bien a hablar con el otro. ¿Es esto? Esto es difícil. Tiene que ser un cofre que ponga fácil, porque si no, la misión la van a dar un poco por culo. Mira, ¿será aquí? Entonces, no. Vamos, que esto yo lo robo todo y se lo mando al otro. Pero no. Aquí no está. Mira, espera, hay otro cofre ahí. Vamos, esto debe ser raro. Hostia. Y es fácil, a lo mejor tenemos útiles aquí. Uf, cómo me tiembla el pulso, O sea, ¿veis cómo la esta con el ratón, Anillo de baño, cachiporra, esto. Todo para mí, todo se vende. Va, ya está. Muchas gracias. Al final me ha salido rentable y todo. Bueno, entrego esto y nos vamos a la misión principal. Es que es dinero, y este de momento tiene dinero, o sea, porque he visto que tenía más de 800 monedas. Bueno, antes le han dado 300, así que te dan unas 500. Oye, saco dinerito, quito pagado, Incluso algún día de estos voy a ir vestido de noble, elegante. Y cada 5x3 yendo a la casa de baño, o sea, que me limpie. God be with. What am I to do? Buying and selling. Not that I buy them. So if someone... No, That's the... Quería robar. Digo, vender. got some goods. All right. Vamos a ver. Esto para ti, cachiporra. Todo lo que tenga la mano roja se va con él. Y saco 500. Me cago en la mano. Madre mía, ¿y yo te puedo comprar algo? Pues mira, un par de ganzúas no te diría que no. Gateamos. Oye, pues a lo tonto me he hecho pasta. Well... A lo tonto me he hecho pasta, Venga, dame unos 520. Since it's you. It'll take more... 510. Is this enough? I'd almost shake... Venga, 500, ni para ti ni para mí. Finally. Pues es que tienes que sacar tu dinero de esto, porque yo... Lo tonto tendré más de 1000 pavos, ¿no? Más de un K, tío. ¡Oh! Me siento con pasta. Ahora, macho, yo solo me falta que haya aquí una asociación para ayudar a los refugiados. Vamos, yo me siento en paz con el karma. Por lo que veo, las ventajas que tengo ahí abajo del macho alfa y la 100 cortados, os vais fijando hay como una pequeña línea negra encima del lobo que parece que eso es el tiempo que tiene. O sea, esto tiene tiempo. O sea, cada cierto tiempo si necesitas una misión que tienes que hablar, te vas con las mozas, le dices, venga, méteme un corte, el que sea. Luego me vuelves a poner el que tenía hace un momento y ala. Y hablamos de darnos un baño y ala. No me que he puesto esto para mayores de 18 años, porque vamos. Pero no se ha visto nada, o sea, a mí me dijeron que aquí había escenas, o sea, escena fuerte, o sea, directa. Eso sí, yo en cuanto pueda a ver si me consigo una espada. Porque a mí la espada hacha me mola, pero me mola más espada y escudo. Pero aquí sobre todo por lo que he visto lo que domina es la espada larga. La barda no, a la barda era la lanza. Y yo aquí el arco soy demasiado inútil para utilizarlo. Es por aquí, ¿no? Ahí o en medio de arriba. ¿Ah? Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him.
Uy, no habéis cargado vosotros muy bien, es cosa mía. We thought you were done for. Y vengo bañado y todo. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. Estos son los guardias de que nos dieron lo de la espada. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? Hablar con Sir Rey. I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush and Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Pues como nos encontremos otra vez con ese tío, nos revienta con el palo en la boca. Que no nos soltó un par de dientes de milagro. ¿Es aquí, supongo, o es uno más arriba? Como que no hay un indicador, digamos, de altura o tal. No, creo que es arriba. Creo. Yo lo que tengo son unas ganas de participar en una gran batalla. Aquí tiene que ser... Uff, canela en rama. Vale, es aquí. Pues nada, si ahora toca cinemática me callo. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man,
And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Pues nada, ya nos presentamos al servicio militar, ¿no? Y como he dicho, los otros ya nos han ascendido. ¿Qué hacemos? Entreno duro para luchar con facilidad. Vamos, que ya nos van a enseñar a darnos galletas. Y ir a un entrenamiento para hablar con esto.
Usaremos eso y poco más hoy. A subir, no, arriba, me cago en la mano. Hola, no entregué el anillo que me pedía del agua. Bueno, eso es que. Vamos a ir hablando del entrenamiento. Pero vamos, he ganado con demasiada facilidad 1000 pavos, o sea. Me imagino que un arma y una armadura que te va a costar 20k entera, me refiero, o sea, una buena y todo eso. Will you come to see us tomorrow? I can't, I'm afraid. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Van los dos por el mismo lado, pero esta nos deja un poco más cerca, la de la izquierda. ¿Has descubierto caza? Una iglesia parece esto. Sí. Todas sus pinturas ahí al fresco, ahí tiene que oler, vamos. La pintura, vamos. ¿Qué es esto? Pagar indulgencia. ¿Cómo que indulgencia? ¿What? No jodas, que esto es el karma, ¿no? O sea, todo el mal que he hecho, vengo aquí y pago. Y ya está. ¿Y con esto ayudo a los huérfanos y demás o solo ayudo a la iglesia? Madre mía. Este tiene una misión, arena de combate. Un pozo. ¿Y esto? A ver, ¿los vistas? Bueno, como se ponían los castillos en el medievo, en zonas altas, y si es posible al lado de un río, porque eso, el río ya es una defensa natural, y tú cruzar eso, vamos, con una armadura, vamos, te revienta el alma. Pues, anda, un jardín. A lo mejor. Esto parece... anda, dientes de león. De león. Esto parece rosas un poco más... ¿cómo se dice? Y no están bien cargadas. Hombre, tampoco es que el Kingdom Come te pide muchísimo. El ganador es potente, pero no es de la NASA. Aunque eso sí. Y con lo que tengo yo no me quejo, que yo antiguamente iba con una tostadora que con eso no podías, vamos. Eso sí, lo malo con el baño, entre el barro por donde voy y todo eso, yo tengo que tener... Parece que no. Parece que no. O he llegado ya porque se está haciendo de noche o tal. Antes, ¿dónde estaban esas rosas? He visto una cama. Pues mira, ahí duermo. Y espero que salga mañana y hacemos esto del entrenamiento. Porque parece que este ahora no viene. Y hay un caldero donde puedo comer, así que mira. Deja dormir. Casi tuviéramos lo del vagabundo, aquí dormiríamos como Dios. Get the hell out of here. Vaya, no me dejas Get dormir. up! What are you doing lying here? Get the hell out. No me dejan dormir aquí, qué mala gente. Hombre, tampoco, hombre, es lo más normal del mundo, ¿no? No puede venir aquí uno, ve un cacho ahí y se pone a dormir. El juego voy así. Hombre, tampoco es que el tío esté muy cansado, o sea, fijaos, o sea...
O sea, esperar 11 horas como un señor, ¿eh? Este no suele dormir, uf. Pero vamos, yo por un segundo pensaba que ese guardia iba a venir ahí y me iba a clavar la lanza, en plan, toma. ¿Este? Bernardo? Bernard. God be with you. Ah, entrenamiento básico, ¿no? I'm here for training. Yes, you're that boy. Eso soy yo. Yes, that's me. Let's get to it then. It's that. And because you've never held a sword. Empecemos con lo Very básico. well. Come with me and listen close. Good luck to you. Porque hay que reconocerlo, hemos usado la espada, pero vamos, que el nuestro es muy inútil. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Esto es lo que nos enseñó el de la aldea. Right, good. Now try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. All right. All right. All right. Not bad. Well done. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Nice. Ah, that's it. Good. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. Good. Nice. Well done. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Not like that! Well done. Not bad. Ah, that's it. Esto que está muy en el loro, con la espada larga, ¿eh? Well done. Porque aparte que tiene la flecha roja en la dirección de la caballa de espada. Come at me and don't hold back. See, I lure you, then attack unexpectedly. Good strike. Good hit. Vamos, que es una espada, joder, que se me revienta. Me engancha que estoy ya... Pero cómo no se nota quién es el soldado y quién es el cintundi que está aprendiendo. Como le voy a matar y como voy me revientan. Joder, pero cómo hace esas cosas, yo estoy perdidísimo. Pero es que esquiva y revienta a la vez, o sea, hace contraataques o algo así, o sea, yo no... Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. A ver, prueba a atacar del oponente, le costará más parar. Wrong! Again! Ah! Good! Nice! Ah! Well done! Well done! Ah! That's it!
Right. cómo yo me he puesto a Lesson atacar por 2. tu túnel. Everything you've learned about blocking is wrong. Todo When lo que I tenía que cover, I tomar. can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Vale. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Debes el S, pulsa Q. Ah, that's it. Not bad. Vale. Ya me han enseñado algo útil. Bien. Yo creo que lo primero que me sé eso del escudo verde, ¿eh? O sea, me viene bien saberlo. Very. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Cuando ves el escudo tienes que darle. Very good. Y me imagino que en algún momento cuando haga el escudo luego me dejará como una acción rápida para golpearle. Well done. Por lo menos ya no me sentiría más inútil cuando vaya a luchar, ¿eh? Good. Well done. Eso sí me ha dado. Good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Pero voy a hacer un contraataque. No, no me da ni A ver, espérate. Lo que consigues desviar los ataques completos y sincronizar el movimiento. Cuando pulses Q, empieza a dar el Q y te da. Wait a while, Henry. Espérate, que eso todavía no lo he pillado. O sea que podría hacer. A mí me salía para hacer un contraataque. Ah, mira que tenemos aquí el capo. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. El botón perfecto es me gustaría seguir mirando, a ver si me Where did deja. we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. What? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. All right. Vale, tengo que moverme con la espada, vale. Pues simplemente es moverse, o sea, cuando ves esto lo das a la D o no tal. Ahí me cazo bien. Wrong, damn it! Ah, that's it. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Nice. Ow. Good. Esto es en vez de dar con la Q, simplemente con el A y la D y ya está. Y cuando va a dar el golpe, adelante, los esquivas. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react.
Ah, no, vamos a engañarle, no. Mantén este para preparar el ataque y después cambia la zona, vale. All right. Well done. Very good. Very good. Wrong. Again. Ah, that's it. Not bad. Una feita, vale. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. So Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Argono. Argono, que sé lo que viene. Argono. Y aparte de esto ya me lo spoilé a mi compañero, o sea, el bueno de Ladri, me ha dicho, antes de que hagas la prueba del arco con el capullo del noble, guarda. Pues bueno, te voy a hacer caso. No sé por qué, pero bueno. No, pero no hay una manera de andar a su paso, porque es que este lo que llega yo ya me he ido para allá. ¿Esto qué? Leer. Guardia del Busman. Guardia del Busman. Esto no será algo en plan rollo temas religiosos o de los creadores, ¿no? Es que, pues ni idea. Pero ya es algo que a mí ya me han dicho, que hay cosas de que son de que han puesto los nombres por ahí de los creadores del juego o diseñadores y demás. ¿Este por la puerta lo puedo abrir sin caerme? Ah, no me deja ir. Porque no puedo, si no yo te he echado más de una moneda. Es un taberna. Pero he visto una diana ahí. Bruf. Yo soy aquí horrible con el arco. Totalmente. Ah, mira, se ha guardado solo, menos mal. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over... And another thing, put on this arm guard. Without it, you can flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks. Eso es otra cosa que me Now han dicho. concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get it through the full rhythm. Inhale on the draw. Hold your breath for a moment. Then release the string. Es que encima tiene una caída que no me parece muy realista a mí. Slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target. Flying. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, Porque es más, yo cuando estaba practicando con el arco, yo no sé qué pasa, pero todo tenía heridas como en los brazos. Oh, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. The braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Any time. Very well. If you defeat... I have enough. Good.
Then let's get to it. Anda, ahora tengo una competición con esta. Dispara 7 flechas a la diana. Uf. A ver si pillo otra vez la altura, porque antes la he pillado de cachondeo. No, pues si la gano me siento prodigioso. ¡Buah! Se me ha ido una. ¿Dónde empezamos? Me va a ganar. Si falla, gano. ¡Ah! Me ha ganado por un punto. No, 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 yo quiero ganarle, No, 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 no. Yo cargo si es necesario, pero yo le quiero ganar. Congratulations. Thank you, Bernard. So, Hans, I know what... If we must. Espera, espera, no, quieto. Quieto para. Yo quiero ganarle. La partida. Yo quiero ganarle. Me la suda. Este me puede ganar. Encima gana por un punto, tío. Que fallé yo una flecha. Es complicadísimo el arco. No, este no me gana, ni de coña. Y es más, esto ya me lo han dicho, que en alguna misión más vale que hayas guardado porque como la cagas has perdido todo. Let's see. Choice of a knight, but it can come in very handy. You've got 2 bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of fire. Yo más o menos me oriento por la punta de la flecha, donde está yendo un poco más alto. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw. Hold your breath for a moment, then release the string. If you want to hit no anything, jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. Please tell me what Radzik sees. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, at a barn door. Horrible, se ve fatal, lo admito. Pero este mío me gana, ni de coña. Ni de fly. Este no me gana. Sí, salta. Vamos. Good. Este no me gana, me la suda. Es que vamos, me busco la vida sin saber. La amarilla vale un punto. La negra vale más, si no mal recuerdo. Uf, creo que le da bien alguna buena. Uy, esta vez ya, Esta vez... Bueno, no quito, que todavía le quedan más flechas que a mí. ¿Le dan todo el medio? ¡Hala! La diana vale 3, la niña... ahí me van. Y el primero en disparar toda la flecha recibe 3 puntos. Extra, vale. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. Toma! I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't... If we must. Excellent. Bueno, me he quedado como Dios después de ganarle, vamos, me he quedado, vamos. ¿Para qué cierres esa boca que tiene? Ahora vas a llevarme, va a meter una paliza aquí. Vamos.
Bueno. Ah, pero que encima son espadas de acero, entiendo. ¿Qué? Aquí me puedo hacer yo daño incluso hasta mi ropa. Atrás. Ese ya lo he visto como venía. Oye, pues no es malo luchando, Hombre, algo tiene que tener. You'll get what for. La pega hay una. Oye, por lo del escudito, ¿eso que quieres que te diga? A mí me facilita muchísimo. Y cuando ya veo más o menos que me bloquean el ataque, me echo para atrás. O por un lado, y así al menos me ahorro un golpe que me pueden dar. Por lo menos el Henry ya se va a luchar. Curse it. Lo que gallito me ha dado. Otra. Hostia, yo tenía que estar muerto con todos los tiros que te acabo de dar en la cabeza. Had enough? Hablo. El que te está dejando la cara como un paso yo. ¿Ya te rindes o qué? Fuck it. Ya no puedes con tu vida, ya no puedes. Quería probar una cosa, pero no sé si se puede. Ahora me tengo tú. Voy a defenderme. He ganado, ¿no? Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Are you all right, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Arco de caza, qué bueno. Hostia, con el arquito, que el arquito quita una barbaridad. Eso sí, tengo esto reventado y tal, y tendría que ir a algún sitio a repararlo. Uff. No lo tendré que hablar con este, ¿no? You better hope his lordship hasn't taken it badly. Eso espero yo también, porque es un noble, vamos a ver, en el medievo como enfadar a un noble, vamos, ya tienen excusa por lo que sea por ponerte la mano en una mesa y decirle adiós. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Pero vos podéis ser el primero. Now go to the rat house. The bailiff's waiting. All right, Captain. Ahí no me espera, mi coñero. Lo que tengo que mirar es un sitio antes para repararme los zapatillos y esto, porque la tengo hecha mierda. Y ya que tengo pasta, voy a aprovechar. ¡Ah, sacapón! Ha sido de guay y el campesino te deja nenuco. Bueno, campesino. Stop! I need to search you. Venga, entrame que no tengo nada. Why? Such are my orders. Ah, la que se ha jodido el otro. Y mira, tengo ahí un +3 por el este. ¿Tendrá que registrarme? I expect your superiors will.
Don't get all... Ah, registrarme pues. If you insist. Nothing. ¿Pasa? ¿Te has enfadado y ya le has dicho los guardias que me cachen? Comida. Bueno, es que he perdido algo de reputación. De putada. Es que aparte es eso, todavía el habla ya del Henry, y aparte que como vamos vestidos, pasa lo que pasa, que perdemos aquí uno que acaba de venir de la guerra. Eso sí, me mola tu espada, ya podías haberte la apostado, ¿no? A ver, necesitaría, a ver... Alguien, un artesano de estos para reparar, vamos a ver. ¿Alguien de ropa o así? Hay un armero, un comerciante y tal. Esto no sé qué es. Tengo que buscar alguno para reparación. ¿Este no es el que le metió una bolita? Sí, y le he dejado en cueros. Y por aquí veo algo que no sé lo que es. No, mira, eso es. ¿Esto qué es? Zapatero, perfecto. ¿Me puede reparar las zapatillas? Te lo agradecería bastante. Small things. No, este no. ¿A qué es este? El que se me está yendo, el que me puede reparar las estas. God be with you. Mira, sí, reparaciones. May the Lord watch over you. No me puedo, pues mira, ni te lo regateo. O sí, venga. Hay que ahorrarse de dinero. Can we do some? Satisfied? You're a right. Esto de un ladrón dice, madre mía, venga. Oh, that's a. Bueno, este nos repara los zapatos nomás. Y me imagino que donde vendan ropa me repararán la ropa. El armero me dé para las armas. Y demás, etc. ¿Qué pasa, capón? Qué guantazo te he dado, ¿eh? A ver, enséñame tu carita después de la pelea. Eso es. Esa carita te la he dejado yo. Que eso sí, el medievo, vamos. O sea, el Henry es un poco como se dice... Se la ha jugado, porque es que no puedes jugártelo a un noble en el medievo, no podías, o sea, el poder absoluto total, o sea, como te llevaras mal con él y se inventan cualquier X cosa, tú has hecho esto, tú eres un hereje y ahí acabas, en la picota, y eso es lo más suave que puedes acabar. A ver, este es... El de las espadas, me imagino, ¿no? Eso es uno de pociones, que mira, a lo mejor lo voy a comprar yo una hora. Armero he visto por aquí y... No hay nada por aquí, ¿no? Me imagino que eso... No tengo ni idea que eso es un nombre. Esto escriba y... Esto son unas tijeras. Esto no se abre. ¿Pero por la hora? A las 10 de la mañana, ¿no? Esto... No sé... A ver... ¿Esto se lo escriba? Este era merino, el alquimista... No sé, ahora me paso. Porque aparte yo a quién debía dinero. Había un médico por aquí que yo le debía pasta, me dijo el molinero. O ya lo he pagado con el molinero. El boticario, que este digamos es el médico, el de hacer pociones de tal. Uy, cosa más rara. ¿Qué jefe? Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, Este es el... Bueno, el que me está curando. Feeling as good as new. I'm glad to hear. Entonces este yo le debo pasta, ¿no? ¿Quién me puede enseñar a leer? I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ushitz. Ucice. Hostia, Dios, ¿cómo puedo decir eso en castellano, Uf. About that debt. Acerca de la deuda. Pero voy a pagarla, hombre. Here you are. Thank you.
I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else? Y he ganado reputación, aparte que por 50 monedas con lo que he estado por ahí haciendo voy, pues eso. Es que parece una tijera y una cuerda. Bueno, eso de la ropa, pero no me deja entrar, ¿no? Ah, mira, ahora sí. Vale, tengo que hablar con el mercader, es el que vende, y el sastre es el que me... ¿Tú me puedes reparar los pantalones? God be with you. Hablemos de reparaciones. Good luck to you. Ah, pues mira, sí. El sí al menos no me parará la guardia cada 5 minutos porque me he hecho un... Incluso a lo mejor me compro unos pantalones en condiciones. Mira, te doy 22. Bueno, 23. We agreed? You won't convince. Venga, 24. What do you say to? Well, now. Venga, 25. 24 y medio, ni para ti ni para mí. My last offer. That's not enough. Normal que me puse eso del comerciante, porque vamos. I'll go for that. Pues mira, a lo mejor, venga, quiero unos pantalones en condiciones. Goodbye. ¡Ostras! Y le van a dar por culo, ¿eh? Le van a dar muy por culo. Uf, le van a dar muy. Y esto es. Y esto me imagino que me dará más notoriedad y todo eso. ¡Hola! Ahora que cargo, ¿no? No, mira, por ejemplo, este es un chaleco que podría tener. ¡Hola! Pero es carísimo. Mira, me daría más carisma. Pierdo en notoriedad. Mira, por ejemplo, en este... o sea, ganaría ruido, me imagino, y tendría más protección en cabeza. Ostras, pero es carito, ¿eh? El rojo me da todo bueno. El amarillo sería hasta incluso más visible para esto, o sea, no podría hacer maldades con esto. ¡Ay, pero que tiene esto, tío, para... Me da muchísima protección, ¿no? Luego las cofias. Ah, chaval. Ah, mira, en serio es desastre. Esto es para reparar, me imagino. Incluso más carisma y todo esto. Porque yo lo que tengo, ¿cómo es? Prenda de cuerpo. Pero yo lo que tengo que es, a ver... Claro, y esa sería una pesada. Pues mira, es eso, te vendo yo esta. Y te compro esta. Qué noble, ¿no? Uf, qué noble, pero... Quita, ¿eh? Y gorritos. Y esto es de mujer, pero esto, vamos, ya me dice que yo ni por no puedo ni pagarlo. Me compro el pesado este. Ostras, es caro, ¿eh? O sea, he conseguido pasta, pero me va a durar poco, ¿eh? No vale que me salga más rentable. A ver, venga, 225, no te pienso pagar mucho. What about this? You're a right. Sois todo un ladrón, ¿eh? No soy todo un regateador, que es diferente. My last offer. Well, a little more. Esta ya está cabreada. Aye, that would. Que ganas hasta en carisma y todo, o sea, eso sí, me parece que unos pantalones me voy a tener que buscar unos en cuanto pueda, A ver, tengo que hablar con el merino. Voy a lavarme antes de ir para allá. ¿Pero qué es el merino, tío? Me suena de muchísimo el nombre, pero no sé lo que es. ¿Y esto qué es? Una balanza. Aquí me imagino que será... Y por la harina que hay aquí, para medir los sacos y demás. Aparte es que es eso, y sacos es lo obvio. El único sitio por donde sale el sol. Aquí. ¡Coño! Qué susto, yo diciendo, no, abre la puerta y de repente se abre sola. Unirse al servicio del merino. ¿Pasa algo por aquí? ¿Esto qué es? Master Bailiff? Don't even talk. Y me habléis. I'm to put myself under the... Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes.
Very well. Sir Radzig asked me to test you a little. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite... Porque habrían que escucharme, o sea, es que me lo soltó sin querer, o sea, pero por lo que más o menos creo que llega a entender es de que necesitan a alguien que vigile y como somos nosotros de los refugiados a lo mejor vamos guay o algo así, me imagino, a ver. I'm not sure. I'm just a boy from a forge. Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Radzig's retinue. Have you been to see Captain Bernard? Sí. No le gustó el capitán, ni rompí a sudar. Fue toda una prueba. Sí, fue toda una prueba que me hizo sudar. I have, and I have the bruises to prove it. The captain doesn't hold back. The harder the training, the easier the battle. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav, the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Ir a la armería que nos da el equipo. ¡Oh! ¡Y dinero! ¡Give me the money! ¡Give me the money! Vale, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Lo ha dicho iglesia, la iglesia estaba aquí arriba. Ah, no. Vale, o sea, tengo que ir aquí a por el equipo y aquí a hablar con el señor. Pues nada, primero habrá que ir a por el equipo, obviamente. Pero luego si me lo dejan quedar, vamos, lo vendo, pero cagando virutas. Entrena duro para luchar con facilidad. Uf, pues me las han hecho pasar canutas. Y... Ostras, pero unos pantalones 2K o algo así. Entre las 11 y las 7. Recoge el equipo. Eso sí, se nota que esta que tiene menos equipo corre mucho más. Por cierto. Mira, he ganado un punto en fuerza. El baluarte que creo que era para aguantar más con el escudo. Maestro este. Buen agarre. Oye, esto viene muy bien, jabalí. Estoy entre estas dos, Pues voy a poner esta. Que ya he visto que esto va a venir muy bien. Vitalidad. Corredor de fondo. Pero aguantas más. Esas son más lentas. Velocista. El correr y esto ahora mismo no, pero está viendo como con los guantazos que me he ido llevando, a lo mejor esta yo creo que me sale más útil ahora. O me podrá ser. A ver. Eso, porque las caídas que son armadura ligera. Esto haciendo. Eso de pluma. Viendo que estoy todo el rato cayéndome y muchas veces me está diciendo que se me ha hecho daño. Espada, a ver. Ataque de impacto. Ah, es un combo. Con espada corta, espada de caza y sable. O sea, estocada, tajo, tajo. Sería clic, clanca. Uy, esto yo lo voy pasando. Esto es solo con espada larga. Yo de momento espada larga no tengo, o sea. Voy a quedar con esta de momento. Y ese punto me voy a dejar para subir un poco. Vaya, estocada, tajo y tajo, pero es tajo para abajo y luego es tajo. Bueno, luego ya miraré. Pero yo principalmente voy a ser o espada y escudo o por la espada larga, al menos ahora que tengo lo de defenderme y esquivar, más o menos, a lo mejor me sale más rentable. Vengo por equipo, jefe. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambit. That's all. You want a kiss and a hug as well? It's quite enough for patrolling the town. You're there. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Por lo menos el yermo me viene bien, no te digo que no. Y sobre todo porque está entero. Y... ¿qué me ha dado? Una cofia. Un antebrazo lo tenemos puesto. Y mando una porra.
Ahora tenemos que ir con el ruiseñor. Hombre, es verdad, una cachiporra aquí en ciudad yo creo que saldría más rentable para el tema de controlar. No vas a matar a alguien que te está haciendo pan. Eso sí, vamos, viendo yo cómo voy vestido para el orden y ves a un guardia que parece que está listo para la guerra. Y hay una señal azul que no sé de qué es. Vale, no sé. Visitar al escriba de Wiz. Ah, vale, este es el de que nos enseñaría a leer. Por fijo que no sale barato. ¿Pero el señor? No. ¿El señor? Ese. Aquí está esto. ¿Cómo que pagar otro que yo no he hecho nada malo. No. Quieto parado. Entre las 11 y las 7. Ah, mira, es que todavía no son las 11, le falta un pelín, pues mira. Le damos así para esperar. ¿El señor? No. ¿Ruiseñor? Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Sí. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the Espera, ¿podemos ligar con la Teresa? Quiero servir Saradzik, sí. I wanted to enter the service of Saradzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Saradzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Vamos, que esto es para controlarme. Let's Eso go. sí, llevas una cota de malla, un casco y encima esos guantes y todo, o sea, eso tiene que valer una pasta. This is our church, St. Bloque de Matthew's. mayúsculas para ir a un paseo agradable. Oh, bueno. Vamos, que esta va a ser de andar. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. El escriba. And the jailhouse. You don't want to see the inside, onions, not even as a mushrooms, guard. and asparagus. Naturally, we Come have an right executioner up. too, No but need he to doesn't be live in shy. town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. Sí, sí, ya le hemos This conocido a pillory los was brand perros. new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. El espadero. Por ejemplo, una cosa que sí en el medievo, que el verdugo, o sea, el verdugo y el enterrador vivían fuera de las ciudades más lejanos, más tenían su propia mesa en la taberna y todo, porque nadie se acercaba a ellos por su trabajo. Resolver el pleito entre el armero y la mendiga. Pues ya me imagino, el armero no lo quiere aquí cerca y la otra necesita dinero. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Hombre, en mitad de la tienda no puede estar. A ver, maestro, ¿qué hace para importunarlo? Vamos a ir What's the preguntando. problem here?
This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. A ver, Jane, cuéntanos. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. A ver, y armero, ¿y os considero buen cristiano? A ver, no sé, es que... Hasta yo, a ver, el armero tiene toda la razón del mundo, pero el armero debería ser bueno, que estos les acaban de echar de la aldea a punto de... espada. Bueno, a golpe de espada. Can't you show us some Christian charity, armorer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Eso no lo digo. Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Mira, armero para un animal. Es que no sé cuánto tiene este también. No me la juego, le doy un croche en que se... darle un croche a la bandera y que se largue, ala. Here, Jane. Take this and be on your way. Yes. Yes, thank you. Es que no sé cuánto tiene el armero y para... No quiero llevarme mal con el armero, que es el que me va a vender espadas en un futuro. Y armas. And what happens if she comes again tomorrow? You give her more? You're making a mistake. Give them coin once and you'll never see the back of them. If you say so. Bueno, pero te la quitas de encima. Bueno, ¿qué? ¿Qué me vas a decir tú ahora? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Me mandas a la mierda? Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Hey, perrito, ¿qué tal? ¿Qué tal, amiguito? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Hombre, un padre protector de la época. Lo último que quiere es que llegue un día y le diga, anda, papá, tenemos algo de que hablar. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Vamos, que estás aprovechando para ser una ciudad que he descubierto hace un rato mientras he ido de aquí para allá. Let's move along to the inner bailey.
Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Pero no sé qué le vamos a decir al este. Uf, qué cara de poco amigos tiene este. Mira cómo abre la puerta. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Hombre, lo que te voy a montar esto. Piedra, piedrecita, mano a mano. Por ese hombre y con los carros. Y un montón de estiércol. Y baja. Oye, pero está bien esto. Madre mía, esto... Uf. Esto para defenderlo guay, ¿no? Eso sí, yo no he visto tanto soldado como para defendernos de esos que asaltaron. Ah, que aquí no hay una manera que yo se empiece a repartir pasta a todos. Vaya. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty. ¿Cómo no? Al final el codo de mañana. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Hombre, no se habrá ido a la taberna del otro lado del pueblo, habrá ido a la que está aquí más cerca. Míralo, ¿a qué es este? Un momento, antes aquí había un plato y de repente he cogido el momento. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Uf, el captain, vamos. Come and sit with me, Henry. Let's There. have a drink. Satisfied? Perdón, sentarla junto al señor. No, me siento. ¿Me he sentado, no? That fool got me all worked up. ¿No deberíamos soltar la patrulla? Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway... Why not? You're a brave soul taking me on. I'm not Básicamente, used to gente, losing. esto es a sumar. Tienes que llegar a 2000 puntos. O sea, por ejemplo... ¡Hola, qué bueno me ha salido esto! Por ejemplo,
Con cada uno son 100. Y si encima tienes doble de tal, se te sumaría... Por ejemplo, por cada 3, o sea, para que te sumen tienes que tener 2 del mismo palo. O sea, uno vale 100, 6 valen... A ver, ¿dónde está...? Ni siquiera lo podría volver a tirar, pero yo prefiero puntuar y pasar. Ya son 1600, o sea, ya casi hago los 2000, me cago en la mar. Tiene un dado de estos trucados. O sea, cuando hay un dado que es diferente o tal, tiene o una bonificación o... Lo malo es que no me va a salir otra vez de cómo esto. 5 vale 50 y tal. El primero que llega a 2000 puntos, gana. Y yo, por ejemplo, como he conseguido todos los dados, podría volver a tirar. Pero si no me enseñó combinación, perdí todos los puntos. Así que yo prefiero puntuar y ya está. Por ejemplo, él ahora, como no lo ha tenido ninguno para puntuar, ha perdido todo. Bueno, tengo un montón de 6s. Y de 2s, a ver. Tiki, tiki. Ah, mierda, para 6 necesito otros 6. No, el único que tengo para puntuar es este. F y volver a tirar. A ver, algo así. Tengo este. Bueno, espérate. Tiki. Y sumaría 200 más este tal. No, no he cogido el 5. Ahora como no me salga he perdido. Perdí. Mal suerte. ¿Veis? Tenía que haber cogido también el 5. Ya se podía volver a tirar todo de golpe. This'll be the one. Esto es probabilidad pura y dura. Más suerte que otra cosa. That's it. Él ha cogido, por ejemplo, podía haber cogido otro 5, pero ha querido tirar más para tener más probabilidades. Y aún así habéis visto que no he tenido suerte, el pobre hombre. Tengo varios 5. He perdido. Por ejemplo, para que veáis, ¿veis? A partir de 3 se multiplica el valor. Lo dejo para que lo quiera mirar. Yo más o menos creo que lo he entendido. Más o menos. Esto sí, esto es totalmente probabilidad. Tiene los 1 y el 5. Pero lo hace de 1 en 1 para pillar más puntos y para tener más probabilidades de que con los dados le saque algo más. Y si tuviera tenido otros 6 ahí, vamos, hacía ahí un combo buenísimo. A mí lo que me ha pasado es que me han salido todos 1 y 6 a la primera. A ver si tengo yo suerte ahora. Pues no, pillo 1 y así tengo más probabilidades de que me salga algo más bonito. Otro 1. Yo voy a hacer esto para no tardar tanto y así la próxima que se con 100 ya he ganado. Un 1 mismamente o 2 5. Y si ya me saca algo superior he ganado. Con poquito a poquito vas haciendo la montañita. Finished. Venga, solo un 1. O 2 5. 2 5. Ya está. Mira, incluso como tengo otro tal, suma por sí el valor de ese número. En total son 500. Why, oh, why didn't I... Pero vamos, esto es pro probabilidad. O sea, a mí nunca he tenido esa jugada tan buena. Y eso que hay dados que te ayudan a ello. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Necesito una antorcha sí o sí, ¿no? Me la voy a poner porque si no luego me dicen. Ya ves, o sea, por la noche tenemos que ir con una antorcha. Esto es muy obvio porque tú de noche es cuando menos te ven, te puedes meter en alguna casa y encima como tengas nivel de ganzo alto y vamos, te metes en el mercado del armero, pillas todo lo que puedas y más, te vas a otro pueblo o vas al molinero y ya está, ya te has forrado. Eso sí, con lo que te cuestan los pantalones, madre mía.
Vamos a la campanita que le he visto antes, que estaba cerca de la puerta. Bueno, para entrar a donde estaba el sastre. Esos farolillos, macho. Ups. Era esto, ¿no? Venga. Hala, a asegurarse de que las tabernas han cerrado. Lanza para allá arriba, si no me recuerdo. Bueno, hemos tenido un buen día de guardia. Esperemos no liarla. Hostia. Para mí. Uy, se me va a acabar rápido lo del macho alfa. Anda, mira, el Janus, era... Janus. Ah, el taberna estaba aquí, ¿no? And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not at your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. Porque algo me dice que no voy a poder hacerte caso, tabernero, y me voy a liar a hostias. Bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? He's hiding under the table, maybe. No. Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Que yo no quiero darme dos días contigo. No empecemos. Pues nada, ya me tengo que dar aguantazos con esta. Si es que lo estaba viendo ahí. Encima está con un pedo. Me va a caer una después de esta fijo. Me va a decir, pero ¿por qué te pegas con un noble? Pero mira, no, si es que va con un pedo Send de you campeonato. straight to hell. That'll show him. Ow! Beat him down. Beat him down. Por lo menos puedo pegar mucho más que antes. Come here, Lily. Give that bastard something to remember you by. Go on, your grace. Show him what for. Let him have it. No sé cómo he hecho eso último al final, pero vamos, eso creo que le ha hecho daño. Me va a caer una diciendo, ¿qué haces pegándote con noble? Yo me he defendido, pero es que el noble... El noble es noble. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell,
Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Madre mía, y encima ahora no me acuerdo, el traje este que llevo lo he comprado y ya está sucio, tío, me cae William. Bueno. ¿Cómo se llama esto? Gambeson. Mira que no tenía limpio de mañana, me cago en la... Pues nada. Vamos a meternos un aguazo. Irnos de caza con este tío, me cago en la... Capón, me estás cayendo un poco como el culo, ¿eh? Y sé que tengo un DLC solo para ti, o sea, más vale que nos llevemos bien. Más vale que nos llevemos bien, o tú y yo vamos a tener problemas. Y encima ya he perdido ese potenciador que tenía antes de Pancho Alfa. Bueno, veamos. Ir con este... Bueno, venganza. Recuperar la espada. Cortejo. Esta me interesa. Más poderoso que la espada. Aprender... bueno, a aprender a leer, básicamente. Pero está un trecho de esto. Y encima ir a pata va a ser un dolor. ¿Cuánto llevamos de directo? Que es lo que quiero ver en un momentito. Hombre, llevamos ya un buen trecho, o sea, más de 2 horas y media, así que bueno, lo que haremos es esto. Yo voy a dejarlo aquí, señores. Muchas gracias por ver el vídeo, luego lo resubiré a YouTube como siempre. Espero que os haya gustado, darle fuertemente like y a lo demás, ya está, no sé qué más decir. Hasta la próxima, señores, y mañana, bueno, nos iremos de caza con este, a ver cómo acabamos.